Muy buenos días, mi nombre es César Hurtado. Estamos ya listos para iniciar el curso de reconocimiento de ingresos y vamos a ver los aspectos contables y fiscales de este tipo de situaciones. ¿Por qué mezclar el tema de ingresos desde el punto de vista contable y desde el punto de vista fiscal? En México, todavía hasta este año, no entra en vigor una norma de ingresos, la cual en México no ha existido nunca al respecto, y hemos venido tomando a nivel supletoria lo que era la entonces IAS 18, que era emitida por el IASB, y en algunas entidades muy específicas que reportan bajo normativa americana todo el concepto de los US GAAP, y a partir del 2009 lo que es el ASC 605, y eso ha venido situando que en México, al no tener una norma de ingresos y el tener el IASB y el IFASB un proyecto de convergencia de normatividad internacional en ese tipo de aspectos, sobre todo en el tema de ingresos, por todos los temas que se han venido suscitando a nivel internacional en cuanto a aspectos como, por ejemplo, de contabilidad creativa y algunos casos de entidades muy específicas que han dado dolores de cabeza a los entes reguladores por el tema de los ingresos. México se ha sumado, obviamente, al tema de la convergencia, y una vez que fue publicado tanto la IFRS número 15 y el ASC 606 de la contabilidad americana, en 2014, mayo de 2014, el CINIF comenzó a trabajar precisamente para poder hacer convergente esa normatividad, adaptándola hacia México, aunque en su mayor parte es una situación de adopción, con la situación de separar algún tema muy particular, como es el tema de los costos de los contratos. Y nace la NIF D1, que va a estar en vigor a partir ya del 1 de enero de 2018. Esto es, pues ya estamos prácticamente a la vuelta de la esquina de la entrada en vigor de esta norma. Y obviamente en México, al tener una situación de no tener una norma y tener que apegarse muchas veces a lo que decía una normatividad anterior o una normatividad americana, la realidad es que en México lo que sucedía es que veníamos aplicando ni la norma internacional, la IAS 18, ni en muchos casos la norma americana. Y la realidad es que veníamos aplicando el concepto de ingresos desde el punto de vista tributario. Esto es, desde los momentos de acumulación a que hace referencia a la ley del impuesto sobre la renta. Esto es lo que me ha motivado al hecho de poder hacer una situación de venir hoy a compartirles el tema de lo que marca la norma NIF D1 de reconocimiento de ingresos, poder identificar la metodología de los 5 pasos, tratar de comprenderlos a un nivel de detalle que nos permita tener un mayor nivel de entendimiento de a lo que nos vamos a enfrentar, todo lo que se va a venir aquí al respecto, con todos los temas incluso de control administrativo que va a dar lugar a este tipo de normativa, que en algunas entidades dependerá tanto de la complejidad, del sector, de la actividad a la que me dedique, va a ser muy sencillo poder llevarla a cabo, o va a ser en un aspecto más complicado la implementación de esta normativa. Lo que sí debe dar pauta es que debe de haber mayores elementos de control interno para poder tener elementos de decir en qué momento contablemente estamos ante un reconocimiento de ingresos. Y tomo también el tema de lo fiscal desde el punto de vista de la ley del impuesto sobre la renta para precisamente entender lo que ya muchos seguramente podemos alcanzar a comprender, los momentos de acumulación, y en algunos temas con esta norma contable tener los puntos donde pudieran converger, si es que hubiera algún punto de convergencia, y tratar de identificar los puntos en donde definitivamente tendremos que tener precisamente esos temas de control interno para poder identificar cuándo estamos ante un posible efecto de reconocer contablemente los ingresos y entender las diferencias que pudiéramos tener hacia el tema tributario con el tema también de los ingresos. Esto me parece que puede ser
valioso para ustedes que nos escuchan comprender tanto la norma a nivel completo como los puntos de vista del impuesto sobre la renta. Vamos también a ver un poco el tema de los CFDI, muy particularmente, o al menos en sus aspectos muy básicos, porque además de la complejidad que puede ser implementar esta norma NIF D1, tenemos obviamente ya ese todavía más cerca, la implementación práctica ya de la emisión del comprobante fiscal del 3.3. Y vamos a encontrar que en los aspectos también al materializar nuestras transacciones en un documento físico con las características que ahora pide la autoridad tributaria, vamos a encontrar que algunos aspectos, sobre todo en el tema de los descuentos, en algunos temas de devoluciones y en algunas cuentas de los denominados anticipos de clientes, identificar que vamos a tener también puntos que van a diverger con respecto a la norma contable y que algunos aspectos que podamos tener desde el punto de vista de la norma contable no necesariamente van a poder aterrizarse al tema fiscal y o viceversa, que algunas situaciones que podamos tener desde el punto de vista fiscal no necesariamente los vamos a poder a localizar o a focalizar como quisiéramos en algunos aspectos desde el punto de vista contable, obviamente entendiendo que son situaciones totalmente diferentes, que no son equivalentes, pero que sí son aspectos que pueden ser conciliables. Al respecto, también vamos a ver el tema del impuesto al valor agregado, sobre todo no profundizando, obviamente, en lo que ya es el tipo de un acto o actividades, pero sí para poder entender el concepto, el postulado de devengamiento y entender también cómo se materializa o no el momento de la causación para efectos de IVA, para conocer si es que el IVA, que como sabemos es en base a flujo de efectivo, debe o no incorporarse al registro contable una vez que tengamos la posibilidad de poder reconocer el ingreso. Esa ha sido materia de algunas situaciones de discusión, el hecho de decir que obviamente que para efectos fiscales pues ningún tributo existe hasta que este no ha sido causado o devengado desde el punto de vista tributario. Entonces, como pueden ver, tenemos material, pues me parece, para poder incluso no ser suficiente muchas veces el tema de las 8 horas. Vamos a ver, por lo menos antes de aquí a las 2 de la tarde, la primera parte de la norma de la NIF D1. Vamos a partir primero de entender que para comprender esta norma contable en específico tenemos que ir siempre un paso hacia atrás. Y cuando hablo de un paso hacia atrás me estoy refiriendo de entender en primera instancia el marco conceptual. Hoy cobra de mayor importancia al momento de querer reconocer contablemente un ingreso, entender cuándo estamos en estos puntos, cuándo se aplica y cómo se aplica el postulado de devengación contable, el postulado de sustancia económica y obviamente también el postulado de evaluación. Desde mi perspectiva, hoy con esta normatividad, el tema del devengamiento contable abre un espectro bastante amplio para el cumplimiento del devengo. Por eso es importante entender en qué momento o qué es lo que nos marca el postulado, comprenderlo a cabalidad y luego al momento de llevarlo en la aplicación de la norma particular, iremos viendo cómo este devengamiento se va materializando, lo cual puede ser la parte para mí más compleja del tema de la norma. El ir desdoblando precisamente ese devengamiento para entender también en esencia la sustancia económica del contrato, de lo que marca el contrato y después poder entender la evaluación de acuerdo una vez cuando podamos entrar al paso 3, al 4 y al 5 de la norma. Vamos entonces a comenzar con esta norma muy en particular. Para esto he citado una pequeña frase en la que me parece que se resume mucho lo que son los ingresos. Los ingresos vital para cualquier tipo de entidad económica
en la que sí, obviamente, si nos hacen falta, pues obviamente siempre son una piedra en el zapato. Pero si este zapato, si este ingreso nos queda grande, siempre tenemos la situación de que puede ser que nos haga tropezar y tropezar, sobre todo por las decisiones que podamos ir tomando al respecto. Recordemos que la base de la esencia hoy de las normas de información financiera es generar información precisamente con esta característica financiera, pero para tomar decisiones de carácter económico. Hoy ya no basta incorporar a la contabilidad el tipo de información. Eso, pues obviamente, ya lo hemos venido diciendo de tiempo atrás, no debería ser la función primaria del contador. Hoy debemos de pasar de ser la mayoría de los contadores, de ser capturistas de esa información, a ser tomadores de decisiones económicas. Y ya veíamos aquí la parte del temario, en el que aquí se resume básicamente lo que vamos a poder checar. Y he considerado algunos temas que con lo que hemos venido hasta el momento platicando, me parece que tendremos que ir reconsiderando. Sobre todo al tema del ingreso y tomando muy en particularmente el caso de México en el que no había norma específica. Muchas veces hemos llegado a situar que algunas entradas de efectivo pues significa, por ejemplo, obtener ingreso, lo cual no necesariamente es cierto en todos los casos, ¿no? También el hecho de decir, oye, si puedo facturar, entonces obtengo el ingreso. Y eso es uno de los errores, o de los temas, perdón, no quiero decir un error, en los que más hoy la norma se va a diferenciar de lo que hacemos del aspecto fiscal. Muchas veces hoy emitir un comprobante fiscal pareciera que da pauta a poder generar un ingreso desde esa perspectiva. Aun y cuando el momento de acumulación, ya lo veremos más adelante, me menciona que el primero es expedir el comprobante que ampare el precio o la contraprestación pactada. Desde el análisis que hemos podido hacer, no necesariamente el hecho de expedir un comprobante fiscal, si no hay devengación, si no hay sustancia comercial, si no hay una razón de negocio, debería dar pauta a poder tener que reconocer ese ingreso. Y vamos poniendo aquí un ejemplo muy sencillo para ir poniendo en perspectiva este tema, que lo puedo ligar desde el punto que yo les comentaba, que siempre estamos en México acostumbrados a ir reconociendo el ingreso desde la base de la normativa fiscal. Imaginemos que somos un despacho de consultoría, ya sea de contadores, de abogados, y por lo general tenemos un cliente que nos contrata por los servicios de todo el año, que estos mismos deben irse devengando en función a las obligaciones que debo de cumplir en ese alcance de ese contrato que yo debería de tener. Y estamos hoy a noviembre y me dice, tengo un exceso de flujo de efectivo, me interesa seguir con servicios, te quiero pagar por adelantado los servicios del año 2018. ¿Qué estaría pasando ahí? Dices, bueno, yo creo que a nadie nos cae mal una entrada de efectivo extra en estos momentos y estaríamos de acuerdo en poder recibir hoy la contraprestación de los servicios a devengar durante 2018. Para esto, el cliente me pide que le envíe mi comprobante fiscal para poder programarme para pago a mediados del mes de diciembre. Y entonces así lo hacemos tal cual, se genera el comprobante, se le envía y él me paga en el mes de diciembre. Aquí la pregunta que estamos obligados a hacer es si para efectos contables se ha materializado el devengamiento respectivo para poder reconocer el ingreso. Porque es un hecho que puede haber realización, pero si no hay devengamiento, tendremos que ver si se cumplen o no las condiciones para reconocer un ingreso. ¿Por qué? Porque es cierto que tengo la realización, es cierto que me puede pagar por anticipado, pero para efectos contables, si yo todavía no tengo situado las obligaciones que voy a cumplir, asignar el contrato que pudiera ser escrito, verbal, implícito,
como tal, asignar o determinar el monto de la transacción. Asignar ese monto de la transacción pudiera ser que no esté cumpliendo cabalmente el tema del devengamiento. ¿Por qué? Porque el devengamiento se da conforme se van prestando y se van cumpliendo y se van transfiriendo el control de los bienes y o servicios que está uno comprometido a entregar hacia el cliente. Y esa es la esencia como tal de la norma NIFD 1. Puedes tener realización, puedes tener una promesa o un derecho incondicional de cobro, pero no significa que tengas devengamiento. Y el devengamiento en específico, para esta norma como tal, se sitúa en dos temas, tres, puedo decir, muy básicos, pero que si no los entendemos, no podremos avanzar en comprender esta norma. Y hablo de transferencia de control, hablo de identificar un activo y hablo de sustancia comercial. Y entonces, regresando al ejemplo que les sitúo, podemos tener el pago, pero no tenemos ninguno de los elementos hasta el momento, o al menos dos de ellos, para poder empezar a situar el tema de un posible reconocimiento de ingresos basado, les decía, desde el punto de vista del postulado básico de devengación contable. ¿Qué más podemos encontrar aquí? Dice que si podemos lograr que los clientes acepten ciertas condiciones, entonces podemos facturar. ¿Qué pasa esto? ¿Qué significa este tipo de cuestiones? Que en algunos casos podemos facturarles, pero puede ser que el bien o el servicio no sea entregado en ese momento. Y entonces también hay que considerar que hoy la norma trata situaciones de algunos bienes o servicios que son entregados con posterioridad a la facturación. Y si no cumplimos ese tipo de cuestiones, no basta el hecho de poder contar con la facturación, el hecho de poder situar en qué momento se tiene la transferencia del control del bien si no se cumplen ciertos requisitos. Otro elemento que entra dentro del poder conocer en qué momento se transfiere el control, vamos a conocer una serie de indicadores. Por eso hoy les sitúo aquí que, oye, usando el Incoterm adecuado, puedo resolver el problema de cuál o el tema de la transferencia del riesgo. Antes pudiéramos haber resuelto el tema de la transferencia de riesgos, sobre todo en ciertas mercancías de importación y o exportación, con el Incoterm adecuado. Hoy esa transferencia de riesgo solamente va a pasar a ser uno de los puntos que va a dar situación a ver si estamos ante la transferencia de control. Entonces, con esto les quiero decir que ya no es suficiente el tema de conocer o identificar o transferir el riesgo que se está trasladando. Y también que en muchas ocasiones las cláusulas de los contratos tenemos que ser muy específicos y muy cuidadosos. ¿Por qué? Porque aquí es cuando vamos a entender el postulado de sustancia económica. Tendremos que entender, obviamente, que es el fondo sobre la forma en que se desarrollan los contratos y muy específicos, entender que la sustancia económica hoy se va a abrir en dos capas. Uno, para entender si hay sustancia económica en el contrato, si realmente el contrato es lo que dice que voy a hacer. El tema puede ser fiscal con el tema de la materialidad y o la razón de negocio. Y otro tema que también desprende de la sustancia económica es lo que la norma denomina sustancia comercial. Y ya iremos viendo el tema de la sustancia comercial, cómo se va ligando al tema de la sustancia económica, que muchos expertos consideran que debería ser única, pero que debería señalarse como tal, en el aspecto de la norma, porque a nivel internacional queda la situación de que sea sustancia económica. En México lo hemos señalado como sustancia comercial, pero entendiendo que va muy ligado con el postulado de la sustancia económica, la forma, el fondo sobre la forma. Y con esto
podemos entonces comenzar a pensar diferente en cómo tenemos que ir aplicando esta norma. Con esto lo que estamos situando es lo que veníamos haciendo antes, en muchos casos ya no va a ser posible seguirlo aplicando y o replicando. ¿Por qué? Porque ya hay nuevas condiciones para el tema del reconocimiento del ingreso para efectos contables. Y esto va seguramente a causar hoy más diferencias con el tema del reconocimiento del ingreso desde el punto de vista fiscal. Y entonces, si les parece, con esta pequeña introducción, vamos a pasar a el primer tema.